Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches. Bueno, es un gusto saludarles un domingo más, aquí desde la cabina central de Radio Urbano. Estamos totalmente en vivo en la 105.9 de la FM. Les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Estamos despidiendo el mes de la patria, el domingo 29 de septiembre de este 2024. Y bueno, hoy en compañía de mi esposa, como siempre, Milena. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, pastor, muchas gracias y un saludo especial a cada uno de ustedes que están ahí a través de las líneas de Urbano 106. Ahorita le damos para que cuando quieran ustedes mandar un mensaje, su nombre, ahí les vamos a leer sus mensajes. Buenas noches. Así es, Mile. Entonces, bueno, para que nos rinda el tiempo vamos a orar. Así y entramos en materia. Padre, te damos gracias en esta Señor. linda noche. Gracias por una oportunidad más que tenemos, Señor, a través de estos micrófonos de Radio Urbano, de poder llegar a tanta gente que sabemos que nos escucha dentro y fuera del país. El anhelo de nuestro corazón siempre es que cada uno de nosotros, estemos donde estemos, ya sea ustedes allá o nosotros acá, dispongamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir el consejo que tienes a través de tu palabra. Te damos gracias y que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, pastor. Entonces sería urbano106.com, radio en vivo, ahí está el chat, usted puede mandar su mensaje, de dónde nos escribe, alguna duda, alguna pregunta también, el pastor le puede responder. Aquí estamos atentos a cada uno de sus mensajes. Así es, Mile. Entonces también saludar a las personas que sabemos que nos acompañan en los centros penitenciarios, o sea, la cárcel de la Reforma, la cárcel allá en Cocorí, en Cartago, en San Sebastián, bueno, digamos la cárcel de mujeres, San Carlos, bueno, todos los centros penitenciarios que sabemos que nos siguen y nos han seguido durante todo este tiempo. Sabemos que este programa siempre los ha tenido ustedes ahí en los centros penitenciarios, un lugar especial, un lugar particular, e igual creo que el cariño es recíproco, ¿no? Así es que animarles, urbano106.com, chat en vivo o el chat que nos tienen ahí, 665-1059. Nada más mensajes de texto, ¿no? No manden audios porque no podemos escucharlos. 6065-1059, pastor. Correcto. Bueno, vamos a entrar en materia. Bueno, me estaba acordando yo en estos días, Mile, de esos juegos que uno hacía. ¿Te acuerdas que a veces los juegos de antes, ¿no? Sí, cuando animales, colores, nombres, cuando apellidos. Cuando no había tanta tecnología, que es muy buena, por cierto. Pero si hay algo que nos ha quitado la tecnología es toda esa creatividad que tenía uno mental, de cosas simples, ¿no? Inventar tantas cosas. Entonces, por ejemplo, había un juego que uno mencionaba palabras para que la gente adivinara, no adivinar, sino identificara cuál era el tema. Por ejemplo, si yo te digo a vos, Mile, anzuelo, carnada, caña. Pesca, pastor. Estamos hablando de pesca, ¿cierto que sí? Ajá. O, por ejemplo, si hablo de un árbitro, balón fuera de lugar, un penalti. El fútbol. Estamos hablando de fútbol. Entonces, esos eran juegos muy sencillos, ¿no? También uno puede hacerlo dentro de la palabra de Dios, porque pues acuérdese que como lo hemos dicho, todo lo natural tiene su paralelo en lo espiritual. Entonces en la Biblia hay términos que constantemente se repiten, ¿no? Por ejemplo, la palabra enemigo se encuentra más de 385 veces en la palabra, adversario 48, batalla 120, soldado 35, armas 76, muerte 327. Todo eso es parte de un glosario que nos da una idea de que estamos hablando de que estamos ¿qué? De guerra. Que estamos en guerra, ¿no? O sea, no es un secreto. Guerra. De seguro que usted que está ahí al otro lado del dial sabe que estamos definitivamente en una guerra, ¿no? En una guerra. Y por eso es que también, como estamos en guerra, la palabra Jehová de los ejércitos se menciona 283 veces en la palabra, ¿no? Y entonces a veces surge esa duda, Mile, que dicen pero que como que Jehová de los ejércitos y todo eso, si Dios es un Dios de amor y de paz. Ahora, eso es cierto. Sí. Pero también la palabra dice que también es un varón de guerra, ¿cierto? Es un varón de guerra. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto de que hablan de que Dios es un Dios de amor y de paz con la guerra? Pues bueno, en lo natural lo vemos. Mire, ¿cómo se gana la paz?
La paz se gana a través de batallas y la guerra. Sí, se gana a través de las guerras, ¿no? ¿Cuántas guerras no vemos a nivel mundial en lo natural? Y se están viviendo, pastor. Sí, bien, por ejemplo, el Medio Oriente mantiene en guerra. Así es. Porque ellos quieren que haya, ¿qué? Paz. Paz. Es algo irónico, ¿no? Es una paradoja, Sí. pero así es. En lo natural, la paz se gana mediante la guerra. Ahora, igualito es en lo espiritual, mire. Sí. Yo creo que todos anhelamos en el fondo tener paz, ¿cierto? Decir, todos Por queremos eso es paz. que, se dice que estamos victoriosos, pero ¿victoriosos en qué? ¿Si hemos peleado la buena batalla o estamos en guerra? Que queremos decir que estamos victoriosos. Sí, bueno, es que tristemente hay gente que dice que está en victoria pero nunca ha peleado. Ajá. Entonces, hay un principio en la iglesia que nosotros manejamos que no hay victorias sin batallas, ¿no? sí. La gente dice, bendecido, prosperado y en victoria. Y resulta que dicen, ¿victoria de qué? Si nunca has peleado. Es más, siempre mantienes en derrota, pero con decir que estás en victoria no te hace un vencedor, ¿no? O sea, hay que pelear, las batallas hay que pelear. Entonces, en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Mire, nosotros queremos obtener la paz. Estamos hablando de otro tipo de paz, como decía el Señor, no es la paz del mundo, sino la paz de Él, es una paz diferente. ¿Qué es pero diferente? esa paz, mire, también hay que ganarla por medio de ¿qué? De guerra. De una guerra. Lo De que pasa es guerra. que no es una guerra común y corriente, ¿no? Sí. O sea, Es que ahí dice la palabra que mis armas no son de armamento, de granada, de fusiles, ¿no? Son diferentes. Sí, es una guerra diferente, Ajá, porque es el enemigo es diferente también. Así es. Es un enemigo espiritual. Espiritual. Entonces es una guerra espiritual. Si el enemigo es espiritual y las armas, como dice Milena, no son carnales, sino que son espirituales, entonces estamos hablando de una guerra espiritual, ¿no? Que nada más para la gente que la gente que nos sigue ya sabe, No, pero los que no nos siguen... Exacto, a veces no saben ese concepto, pastor. Guerra espiritual, ¿qué es eso? Sí, que creen que la guerra espiritual es la que enseñan en las iglesias, de que la gente se agarra de las manos y vamos a patearle la cola al diablo y hágale... No. La guerra espiritual es la que toda persona que le ha entregado su vida al Señor pelea todos los días, porque dentro de nosotros hay dos naturalezas, una carnal y una espiritual, y esas son las que combaten en nuestros miembros, o sea, en nuestra mente, donde desde el punto de vista carnal uno quiere hacer unas cosas y desde el punto de vista espiritual uno quiere hacer otras, ¿no? Entonces, ¿cuál gana ahí? La que esté más, digamos, dominada, más fuerte, más fuerte. La que esté más fuerte es la que gana, ¿no? Entonces, el enemigo que tenemos es espiritual, el campo de batalla es la mente, o sea, esa guerra se lidia en la mente porque es una guerra de conceptos, ¿no? Las armas, como decía Milena ahora, son espirituales y son armas a la medida, ¿no? O sea, como al mejor estilo de David, cuando Saúl le puso su armadura, que dijo, no hombre, eso me queda grande, yo no puedo pelear con eso. Mejor yo peleo con lo mío. Cada uno tiene sus armas porque están hechas a su medida. No podía ni caminar, no podía ni caminar. No podía ni caminar. Sí. Y esta guerra, Mile, que estamos lidiando, que es una guerra diferente, porque es espiritual, pero se ciñe, o sea, o se mueve dentro de los parámetros de toda guerra, ¿no? Como toda guerra hay dos bandos, porque siempre tiene que haber dos bandos, o sea, porque nadie pelea solo. Sí. Bueno, hay gente que sí pelea sola, ¿no? Sí, se pelea con el espejo. Se machuca un dedo. Pero en lo natural siempre hay dos bandos, ¿no? Y en las guerras hay muertos, hay desertores, o sea, en las guerras, que a los desertores en la guerra espiritual se les llama apóstatas, o sea, personas que están peleando por un bando y deciden, por ejemplo, están en el bando de Dios, habiendo conocido a Dios, habiendo caminado con Él, deciden cambiar de bando. Entonces, a esos desertores se les llama apóstatas, ¿no? Hay ganadores. Sí, vencedores. Hay vencidos. Y hay prisioneros también, ¿no? Sí. De todo eso hay en la guerra normal y en la guerra espiritual también. Ahora, el enemigo con el que nosotros estamos lidiando, y los que nos conocen también saben que cuando hablamos del enemigo, pues no solamente hablamos de Satanás y sus demonios, que es parte de... Es parte. Sí. Eso no lo podemos negar, Satanás y sus demonios. Pero también dentro de los enemigos que nosotros tenemos en esta guerra está este sistema, Mile, que estamos viviendo, que es un sistema cada vez más anticristiano, ¿no? Sí, ya no quiere nada con Dios. Y también ¿sabes quién hace parte de nuestro enemigo? Sí, nuestro propio yo. Nuestra vieja naturaleza, ¿no? Así es. O sea, el viejo hombre, la vieja mujer que usted tiene ahí. Entonces, cuando hablamos del enemigo nos referimos a Satanás o nos podemos referir a este sistema anticristiano o peor aún,
a nuestra vieja naturaleza que está viciada, ¿no? Sí, y ahí se vendría una pregunta, pastor, que dice uno que a cada momento estamos lidiando esta guerra espiritual, pero dice, pero si soy creyente, soy hija de Dios, ¿por qué estoy lidiando? Y es lo que acabas de decir, porque tenemos esa vieja naturaleza ahí. Correcto. Es más, si usted le ha entregado su vida al Señor y usted no siente que está peleando esa guerra, ajá, es porque realmente usted no le ha entregado su vida al Señor. Sí. Porque el Señor le decía a ellos, a ustedes los aborrece del mundo porque es que ustedes ya no son del mundo. Sí. Porque si el mundo los amara, estaríamos mal, diría así, ¿no? Si usted es una persona que se acomodó, se acomodó a este sistema. Y que encaja en este sistema es porque usted realmente no ha cambiado de bando, ¿no? Entonces ahí tendría que pesarse, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando hablamos del enemigo, Satanás, este sistema y nuestra vieja naturaleza, pues cada uno de ellos se mueve con sus armas, ¿no? Como todo, nosotros tenemos nuestras armas, pero ellos también las tienen. Por ejemplo, en el caso de Satanás y sus demonios, las de siempre, ¿no? El engaño, la perturbación. En el caso de este sistema anticristiano, utiliza sus armas, la persecución, la difamación, las malas influencias, los ataques constantes que uno recibe a la fe, es decir, a los conceptos que uno tiene. Y en el caso de nuestra vieja naturaleza, pues las armas que más utiliza es la atracción, la tentación, toda esa debilidad que nosotros tenemos, que lo hablamos en estos días de la concupiscencia, ¿te acuerdas? Sí. Todo lo que uno tiene en la mente, lo que lo atrae a uno, ¿no? Sí, en contra de Dios. ¿No? Así es, sí. Y la mentira, dejaste la mentira. Sí, que es parte de las armas de los demonios, el engaño, la perturbación, todo eso, ¿no? Entonces, precisamente cuando 1 Juan 3:8 habla de que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, fue enviado para destruir las obras del diablo, ¿no? Y es todo eso que estamos hablando ahí. Uno diría, ¿pero cuáles obras, pastor? Bueno, pues las que ya les conocemos, destruir familias, destruir negocios, instituciones, robar bendiciones, esclavizar, llevar a la condenación. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿cómo así que robar bendiciones? Si a uno nadie le roba nada, uno lo decide entregar. Bueno, es que esa es la intencionalidad del enemigo, robarnos la bendición. Pero obviamente el tema es que la gente, es una decisión nuestra si nos la dejamos o no, porque exacto, nadie le roba a uno nada, uno decide entregar por sus malas decisiones, por su ignorancia, por tantas cosas, uno decide entregar, ¿no? No es que el diablo me quitó mi familia, el diablo me quitó mi trabajo, no, a uno nadie le quita nada. Usted decide por su descuido entregar las cosas. Por eso la recomendación del Salmo 18, en el versículo 37 dice que al enemigo hay que perseguirlo, ¿mire? Así es. Y no solamente perseguirlo, hay que alcanzarlo. Y no solamente perseguirlo y alcanzarlo, hay que destruirlo, ¿no? O sea, en eso, identificarlo, perseguirlo, alcanzarlo y destruirlo, porque en una guerra, si usted no identifica al enemigo, usted está ya más que vencido, ¿no? Imagínate que te digan, ¿usted está peleando con quién? No sabe. No sé, bueno, estás perdido. Sí. Tienen que identificar al enemigo, golpes, ¿no? Al aire. Entonces, esto que estamos hablando, pues es como acuérdense, los que predican, los que saben cómo se mueve la predicación, casi siempre antes de entrar a un tema, uno empieza con una plataforma. Sí, una introducción. Una introducción, estamos hablando de todo este lenguaje de guerra y el enemigo y todo ese asunto, quién es el enemigo, que hay que identificarlo. Hay un enemigo externo que es Satanás y sus demonios, que si usted es un verdadero cristiano están fuera de usted. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano no puede estar endemoniado, no puede tener demonios adentro, pero afuera sí los hay, ¿no? Por todo lado, Milene. Por todo lado. Entonces hay enemigos externos que son los demonios, este sistema, pero hay un enemigo interno que es la vieja naturaleza, que ahorita más adelante lo vamos a ver, que es el principal enemigo, ¿no? Y más adelante lo vamos a ver para no adelantarnos un poquito. Y nos vamos contaminando siempre, pastor, correcto, viendo todo este sistema tan feo. Entonces, todo esto que hemos estado hablando, para entrarnos en este tema, que es una recomendación que Pablo le dio a la iglesia de Corinto, allá en 2 de Corintios 2:11, y recordarles un poquito nada más que esta historia hace parte de los que han leído la palabra, y si usted no lo ha leído, le invito a leer las cartas de 1 y 2 de Corintios, donde en la primera carta de Corintios usted verá que Pablo identifica una cantidad de problemas que tiene la iglesia, y entre ellos era que había pecado en la iglesia, y no cualquier pecado, había un pecado grave, ¿no? Feo. Entonces él recomienda, como siempre, que se discipline a la persona, que vayan 1 o 2 testigos, que lo corrijan, que todos los pasos que se deben seguir en una iglesia para disciplinar, ¿no? Y que si ya no hay nada que hacer, pues que él mismo sea entregado a Satanás. Pero en 2 de Corintios 2, del versículo 5, Pablo perdona al ofensor.
Pablo lo perdona porque, pues él lo que dice es que sí, pues que lo perdonen, que básicamente la iglesia asuma su papel. ¿Cuál es? El de darle acompañamiento, de tener paciencia, todo ese asunto, ¿no? Y él en el versículo 2 Corintios 2:11 les da una recomendación que es lo que queremos profundizar hoy. Él les dice: hagan todo eso, o sea, arrópenlo, corríjalo, restáurenlo con misericordia, con amor y todo eso. Y en el versículo dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ahí menciona él algo, ¿no? Entonces, nada más retomando y haciendo el contexto, obviamente Pablo perdona al ofensor. Porque si una persona comete un pecado y se arrepiente, obviamente, y se aparta de su pecado, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia, Mile? Pues perdonarlo, pastor. Y también restaurarlo. Exacto, restaurarlo. O sea, no solamente perdonarlo, está bien, pues hay que empezar por ahí. ¿Por qué? Porque en pecado no hay restauración. Entonces la persona tiene que arrepentirse de su pecado, y si se arrepiente alcanza misericordia, porque así dice la palabra. Y entonces es perdonado, es otra vez limpiado, y viene un proceso de restauración. Entonces, ese es el papel de la iglesia, ¿no? O sea, hay que perdonar, hay que restaurar, ¿no? Y dice consolarle. Consolarle y todo eso. Sí. Y precisamente eso es lo que hace falta en las iglesias hoy en día. Hace falta mucho perdón. Mucho perdón. Ahora usted dirá: pastor, pero ¿usted está hablando de iglesias cristianas? Sí, estamos hablando de iglesias cristianas. Bueno, que se dicen llamar cristianas, ¿no? O iglesias cristianas en general. Hace mucha falta el perdón dentro de las iglesias, ¿no? Y a veces hay gente que ni siquiera sabe que no ha perdonado, o que creen que han perdonado, pero todavía siguen guardando sus raíces de amargura. De amargura. ¿Sí? Entonces, ahora usted dice: pastor, son minas que tienen ahí. Sí. Y entonces dice: ¿y cómo sabe usted que en la iglesia falta el perdón? Pues porque vemos mucha falta de amor, ¿no? Falta de amor. Y el amor y el perdón van de la mano, ¿no? Así es. Caminan en la misma dirección, porque acuérdate lo que el Señor le decía a Simón el fariseo, cuando la pecadora aquella fue y le lavó los pies con las lágrimas y todo, que él la perdonó, y que le decían: pero si él supiera quién es esa mujer, ni se dejaría tocar. Entonces él le decía: mira, el que mucho ama, mucho perdona. Mucho se le perdona, ¿cierto? Entonces el amor y el perdón van de la mano. Entonces, ¿por qué hay poco amor en las iglesias? Porque hay poco perdón, ¿no? Y esa es una de las señales de los últimos tiempos. Acuérdate que dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Se enfría, ¿no? Se enfría. Entonces, poco amor, poco perdón, ¿no? Y bueno, eso es parte de todo lo que se menciona en la palabra de la segunda venida del Señor, porque las señales pues cada vez son más claras, ¿no? Entonces, pues cada vez ve uno más la necesidad de estar preparado, ¿no? O sea, porque es sorprendente cómo lo que la Biblia describe en estos últimos tiempos, pues están ya pasando, ¿no? O sea, inclusive hay algunas hay que estar preparados día a día. A uno le entristece realmente, porque lo que menos ve uno en las iglesias es que la gente se esté preparando. Y usted dice: pastor, ¿y cómo sabe usted eso? Porque uno ve, es como la falta de interés, ¿no, Mile? Ajá, puros frutos también que no demuestran. Mucha indiferencia a las cosas de Dios. Como ya están cauterizados. Mucho ausentismo en las iglesias, como que no sé, como que no reaccionan. La fidelidad, pastor, a las cosas de Dios. A lo mejor la gente cree, mire, que solo lo pueden lograr, ¿no? Que pueden librarse solos, pero precisamente ahí es donde queremos ir, después de estos 17 minutos de plataforma. Ajá. A lo que Pablo le decía a la iglesia era: no se descuiden, no ignoren las maquinaciones del enemigo, ¿no? O sea, el enemigo, ya vimos cuál es, ¿no? Satanás, sus demonios, este sistema, la vieja naturaleza que tenemos. No ignoren las maquinaciones del enemigo, ¿no? Entonces, esa es una de las fallas, inclusive, que la iglesia tiene, ¿no? Sí. Que ignora las maquinaciones del enemigo. Y uno diría, ¿no? Pastor, ¿qué es maquinaciones? ¿Era una máquina? ¿Qué significa maquinaciones? Pues una maquinación es, aquí tenemos la definición, que es bueno cuando usted esté leyendo la Biblia, y usted tenga un diccionario a la mano para que todo este tipo de palabritas usted las encuentre. Una maquinación, que decían, porque Pablo le está diciendo: no ignoren las maquinaciones del enemigo. Ahora, ¿qué es la maquinación? Una maquinación es un plan malintencionado, preparado en secreto y con astucia para conseguir un fin malo o destructivo. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que el enemigo tiene sus maquinaciones. Sí, mire. Tiene lo suyo. Entonces, ahorita nos vamos a meter más en las maquinaciones, pero hay algo que a uno le causa curiosidad, y es que
¿por qué? O sea, si la iglesia tiene todas las armas para vencer en esta guerra en la que estamos, ¿por qué a veces se siente como que no la está ganando? ¿Me entiendes? Sí. A pesar de todo lo que el Señor dejó escrito. Imagínate, mire, por ejemplo, estos 3 pasajes. Mateo 16, 18 dice el Señor cuando instituyó su iglesia: y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Qué quiere decir? Que los poderes del infierno, los poderes del enemigo, todo lo que hablamos ahorita, no podrán hacer nada contra mi iglesia, decía el Señor. Entonces, también en 1 Juan 4:4 dice: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y en 2 de Pedro 1:3 dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Entonces, la iglesia tiene todas las armas para vencer, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es que el enemigo toma ventaja sobre la iglesia? Miren, ¿sabes por qué? Sí. Porque ignoran sus maquinaciones. No, y también no saben usar las armas, pastor. No las conocen. Ajá. Entonces ignoran sus maquinaciones, ¿no? Sí. Básicamente eso, ya sabemos qué es una maquinación. Eso, lo que decía Milenio ahorita de las armas, pues es parte de las razones por las cuales a veces a muchas personas les cuesta salir avantes en esta batalla, ¿no? Ahora, hay algo que ¿te acuerdas que el Señor decía que los hijos de las tinieblas eran más astutos que los hijos de la luz? Sí, así es. Los malos tienen más esa malicia indígena. Y el mismo enemigo, ya usted sabe que cuando hablamos de enemigo estamos hablando de Satanás, sus demonios, de este sistema y de la vieja naturaleza. Es más, el enemigo sigue más el consejo de la Biblia que los mismos hijos de Dios. Sí, ahora se dirá, pastor, ¿y por qué dice eso? ¿Es que acaso Satanás conoce la Biblia? Claro, la conoce más que usted y que yo. Además, si hubiera una olimpiada teológica donde participe Satanás y el más ponchado de las iglesias, Satanás se lo lleva porque conoce la palabra de punta a punta. Sí. De hecho, Satanás cuando tentó al Señor le tiró versículos y todo eso. El problema de Satanás es que él conoce la palabra pero no la cree, sí. Ni tampoco la ama. Pero él sigue el consejo de la Biblia más a la letra que nosotros. ¿En qué sentido? Proverbios 24:6 dice: la guerra se hace con buena estrategia, la victoria se alcanza con muchos consejeros. Ese consejo que nos da Salomón en Proverbios lo aprovecha más el enemigo que nosotros mismos. Sí. Por eso es que él dice: ¿cómo? Que la guerra se hace con buena estrategia. Entonces por eso tiene sus maquinaciones. Acuérdese lo que es una maquinación: un plan malintencionado, preparado en secreto, todo lo que le dije ahorita, ¿no? Y la iglesia a mí le lleva más de 2000 años en esta guerra espiritual contra el enemigo. Ahora cualquiera podría decir: pastor, ¿y por qué 2000 años? Bueno, desde que vino nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Y antes no. Bueno, es que antes, acuérdese que el Espíritu Santo no estaba en la gente. El Señor usaba siervos que guiaban a la gente cómo pelear las batallas. Ahorita se supone, y digo se supone, que si usted le ha entregado su vida a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Y no es que no es una suposición, sino que lo que no puedo asegurar es que realmente usted que me está escuchando, que se dice que es cristiano, tenga el Espíritu de Dios, porque eso depende de que usted haya nacido de una manera genuina. Porque hay muchos que se dicen ser cristianos y las iglesias están llenas de gente que se dice ser cristiana que no ha nacido de nuevo. Sí, son religiosos. Porque no todo el que viene a Israel es israelita. Y no todo el que va a una iglesia cristiana es cristiano. Sí, entonces eso lo tenemos que tener claro. Pero la iglesia lleva más de 2000 años en esta guerra espiritual contra el enemigo, y uno pensaría, mire, que ya son más que suficientes esos años como para tener una experiencia que nos sirva de algo, ¿no? ¿Cierto que sí? Sí. Pero si de algo nos sirve la historia, porque acuérdate que la historia, ese es el valor de la historia, que uno pueda mirar hacia atrás y hacer un recuento. Si de algo nos sirve la historia, es que el hombre no aprende nada de sus experiencias, ¿no? Absolutamente nada. Y yo siempre me acuerdo, cuando hablo de esto, pongo el ejemplo de por ejemplo, ahorita que cuando pasó la pandemia, que cerraron los estadios, ¿te acuerdas? Todos. Los estadios vacíos o sea, no hay nada más aburridor que un partido con un estadio vacío. Eso sí es aburridor. Sí. Y toda la gente viendo los partidos desde la casa y decía: ay, cómo quisiéramos estar en el estadio, aunque sea peleando. Pero bueno, cómo quisiéramos estar en el estadio y haciendo ruido, gritando, animando, y la gente. Bueno, el caso es que pasó la pandemia, Mile. Volvieron los aficionados al estadio, y ¿sabes? ¿Volvieron a qué? A hacer desórdenes, a pelearse, a matarse, inclusive unos al otro. Entonces la gente no aprende, es decir, añoramos ese momento de regocijo, que uno iba en familia al estadio. No, ahora la gente va a pelear. Entonces la gente no aprende. La gente no aprende de las experiencias pasadas. Básicamente es eso.
Y la iglesia, la Biblia obviamente nos enseña que en las cartas que el Señor escribió a las iglesias del Apocalipsis, que las iglesias están infestadas de muchas cosas. O sea, por ejemplo, cuando él le hablaba a la iglesia de Tiatira, le decía que esa iglesia estaba infestada de prácticas ocultistas, porque tenían ahí una profetisa y que yo no sé qué. A la iglesia de Sardis le decía que estaba muerta espiritualmente, y a la iglesia de Laodicea le decía que estaba entregada al mundo, ¿no? Al éxito temporal. Entonces, esas características que el Señor describe a esas iglesias son las mismas características que tienen las iglesias hoy en día, ¿no? Las iglesias hoy en día, mire, están llenas de ocultismo, porque no se le puede llamar de otra forma, ¿cierto? ¿No? Algunas prácticas que hacen iglesias. Sí, con la harina, con los aceites, con los mantos sagrados, con el sudor santo. Una cantidad de cosas, ¿no? Con los flor, pactos. Con la flor, con los pactos. Mucha simbología. Entonces, hay ocultismo en las iglesias, tristemente, ¿no? Hay muchas iglesias muertas espiritualmente, porque ¿qué es lo que le da vida a una iglesia, Mile? Sí, las personas. El Espíritu de Dios, ¿cierto? Sí. Exacto. Que el Espíritu de Dios esté ahí. Que esté ahí. Ahora, si son iglesias que practican un evangelio que no es el de Cristo, dice la palabra que el que se extravía de la doctrina no tiene a Dios. Entonces hay muchas iglesias que se han extraviado de la doctrina, entonces no tienen a Dios, y al no tener a Dios, no tienen al Hijo, pues no tienen vida, entonces están muertas espiritualmente. ¿No? Y bueno, y ni decir de las iglesias que están entregadas al mundo totalmente, donde todos los mundanos se han venido a instalar en las iglesias con el fin de captar alma, ¿no? Entonces, todo lo que está escrito en la palabra. Ajá, los bailes esos, las danzas, todo eso, pastor, que se ha venido ahí a entretener al creyente, a entretenerlos. Así es, ¿no? Entonces todo eso se ha venido a instalar en las iglesias, todo lo que menciona Milena ahí. Entonces viene la pregunta de decir, pastor, ¿y entonces por qué caemos nosotros en las maquinaciones del enemigo? Ajá. Bueno, hay varias razones que la misma palabra lo explica, ¿no? Ahorita yo me acuerdo, pastor, cuando el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud, eran esclavos, ¿no? Y llevaba un guía, a Moisés, un siervo de Dios, y le decía, bueno, van a entrar a tierras enemigas, van a entrar a pueblos paganos, pero ustedes van a estar con mi protección, van a ganar la guerra, van a ganar eso, ustedes se tienen que esforzar, claro que hay que esforzarse, pero yo les voy a ayudar, vamos a ganar la guerra, esta tierra, y bueno, mucha tierra no conquistaron, pastor, no, ellos no quisieron, el Señor estaba ahí al pendiente. Ahora eran esclavos, no tenían la actitud de guerreros, no tenían eso. Entonces, ahora nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos aquí nuestras armas. ¿Y qué pasa? Seguimos en eso, que no nos hemos preparado. Esta gente venía esclava, claro que sí, venían esclavos, pero el Señor los iba a ir preparando. Bueno, vamos a pasar este desierto y vamos a ganar. Pero ¿qué pasó? Hoy pasa lo mismo. Tenemos nuestras armas espirituales, como le decía, no es una granada, una metralleta que vamos a sacar ni nada, pero no nos hemos preparado. Por eso es que hay mucha gente que está siendo vencida por el enemigo. Así es. Ajá. Eso que dice Milena es cierto y es lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Por qué caemos nosotros en esas maquinaciones? Y una primera respuesta que es parte de lo que dijo Milena es por ignorancia. Por ignorancia. Básicamente, como decía ella, mencionaba, el Señor nos ha dado todo, ¿no? Las armas están ahí, la descripción del enemigo está ahí, el campo de batalla está ahí, todo está ahí, ¿no? Como decíamos en algún momento en la iglesia, aquí está todo está ahí en la palabra, ¿no? Entonces, una de las primeras razones es por ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Bueno, de varias cosas, ¿no? Cuando desconocemos la forma en la que trabaja el enemigo, porque acuerde que está bien que usted identifique el enemigo, pero usted tiene que saber cómo el enemigo trabaja, ¿no? Y ya vimos, ahorita vamos a ver cuáles son las estrategias que el enemigo usa, que también son conocidas, mire, porque son las mismas de siempre. Sí. Pero una de las primeras razones por las cuales caemos en esas maquinaciones es por ignorancia, porque ignoramos esas maquinaciones, desconocemos la forma en la que trabaja. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y le faltó conocimiento no porque no hubiera conocimiento, el conocimiento siempre ha estado ahí, el Señor siempre ha sido un Dios que se autorrevela, pero es el pueblo el que a través de los tiempos
perezoso, vago. Sí, no le interesa conocer a ese Dios, al punto de que el mismo Dios se preguntaba, dije, pero esta gente, ¿qué les he hecho yo para que me abandonen? ¿Y por qué me dejan a mí, no? Entonces, el pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, que ya sabemos que es Satanás y sus demonios, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio en la gloria de Cristo. Esto es una estrategia que siempre ha usado el enemigo, de cegar el entendimiento, ¿no? Y así como Dios tiene sus colaboradores, porque como Pablo le decía a la iglesia de Corinto que nosotros somos colaboradores de Dios, pues Satanás y sus demonios también tienen sus colaboradores, que se encargan ¿de qué? De cegar el entendimiento. Ahora se dirá, pastor, ¿y cuáles son esos? Todas esas personas que tienen un interés particular de que la gente no conozca la verdad del Evangelio. Entonces lo que hacen es confundir a la gente, lo que hacen es llevarlos por otros caminos, meter otros evangelios, marcar otras rutas, que por eso les decía ahorita, y el Señor lo establece, y Pablo les decía, vea, si aquí viniera aunque sea un ángel del cielo a mostrarles un evangelio que no es el de Cristo, que sea anatema. No lo reciba. Entonces, imagínate esta analogía, mire, cuando hay una guerra natural, Tú sabes, por ejemplo, cuando dos países se enfrentan. Un país pero cuando dos países se enfrentan. Y venimos de un país que ha estado en guerra. En guerra, casi más de 50 años. Más de 50 años, ¿cierto? Ya, un saludo para toda la gente de Colombia. De Colombia. Pero cuando dos países se enfrentan, mire, una estrategia militar, digámoslo, y uno comienza a bombardear el otro. ¿Sabes cuáles son los primeros lugares que bombardea? ¿Tú sabes? Los sitios estratégicos, ¿no? Los aeropuertos, los puentes, ¿me entiendes? Eso es parte de una estrategia militar. Y usted diría, pastor, ¿y es que usted fue militar? No, pero veo muchas películas y muchos documentales. Entonces, en lo natural sí, bombardean puntos claves, aeropuertos y todo eso, porque ahí es donde uno tiene que, ahí es donde empieza un primer paso para la victoria. Entonces, en lo espiritual pasa lo mismo. Sí. ¿A dónde vienen los bombardeos del enemigo? A la mente, ¿no? Porque ahí es donde está la parte clave, ¿no? Al cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu. Adoradores, ¿sí? Exacto, nosotros somos ahora. Entonces, por eso les decía ahorita que todo lo natural tiene su paralelo espiritual. Entonces, una de las primeras razones por las cuales caemos en esas maquinaciones es por ignorancia. Sí. Lo tenemos claro, ¿no? Y lo otro es porque le damos cabida, le damos oportunidad, ¿no? Por eso en Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. Sí. Es decir, abrimos no solamente puertas. No lo ignores, sino que no le dé lugar. Sí, abrimos puertas. Abrimos puertas, sí. Aceptamos cosas que sabemos que no nos convienen, sí. Mire. O nos movemos en sitios que sabemos que no deberíamos estar. ¿Me entiendes? Entonces no dé lugar al diablo, ¿no? Primera de Pedro 5:8, consejo de Pedro también es, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, ¿no? Devorar. Hace tiempo no hablamos de eso, ¿no? De que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y hago un paréntesis para que quede grabado aquí en este programa. Los niños. ¿De a qué se refiere que el enemigo anda como un león rugiente? Bueno, todos hemos visto programas de Animal Planet y todo ese asunto, y vemos a los leones o a los tigres, pero digamos que a los leones, pues para no salirnos de que anda como león, los leones cazando, ¿no? Ellos siempre están ahí al acecho. Mucha paciencia tienen. Pueden durar todo el día vigilando, miren, buscando el momento preciso para atacar, pero hay 3 presas que el león identifica como presas fáciles, ¿no? Primero están los cachorros. Sí, son presas fáciles. Los bebés. Los bebés son presas fáciles. Espiritualmente, una persona que es bebé en Cristo, que es un niño en Cristo, que no crece, es una presa fácil del enemigo. Sí. Porque los niños no tienen responsabilidad, los niños de comer, se caen fácil. Entonces, si usted le ha entregado su vida al Señor, no se quede como un niño en Cristo. Usted tiene que crecer, deje de tomar lechita y comience a comer vianda, ¿no? Ya, si ya lleva su tiempo, usted ya debería ser un maestro y todo ese asunto. Entonces, los cachorros son presas fáciles para el león rugiente. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra presa? Los que están heridos. Los que están enfermos. También, cuando un león ve sangre. A un venado cojeando. Esa es presa fácil, ¿no? Entonces, espiritualmente los débiles de la fe son presas fáciles. Personas que no se alimentan bien, debiluchos espiritualmente. De las iglesias, se van por nada. Sí, eso es lo que caracteriza a un débil de la fe, ¿no? Están en las iglesias esperando que pase cualquier cosita para irse, o dice uno cualquier palabra y dice, bueno, me está diciendo a mí.
También, porque el impío huye sin que nadie lo persiga. Exacto. Entonces los débiles de la fe, los que están enfermos, los raquíticos, los que en algún momento en Ezequiel se habla de las ovejas flacas, las que no comen, no se alimentan, no se fortalecen, son presas fáciles también. Pero hay una tercera presa fácil que es las que están apartadas de la manada. Apartadas. ¿No? Cuando allá un león ve a un animalito de esos apartado de la manada, dice, no hombre, ¿quién mandó? Como dicen en Colombia, ¿quién mandó pollo? ¿No? ¿Quién mandó? Entonces, eso es una presa fácil. Las personas que no se congregan. Sí. No, es que yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito una comunidad de fe. Yo en mi casa tengo mi relación con Dios. Puede que sí sea cierto, pero mira qué provechoso es cuando uno tiene una iglesia, gente que de la cual uno puede recibir un cariño sincero. Un saludo para toda la iglesia de Cartago, la congregación. Así es. Qué bonito es que uno pueda rodearse de ese tipo de personas, no, conversar. Y usted sabe que ya después, pastor, no les hace falta. Sí, a ellos ya como que se enfrían ya, sí, realmente se enfrían ya. Dice, no, pero ¿para qué hoy? Ya no les hace falta, no es parte de su estilo de vida, ya no entra en lo cotidiano. Correcto. Ajá. Entonces recuerde, las personas apartadas son presas fáciles. Así entonces no es necesario, esta es una guerra. La guerra la componen soldados de Cristo. Tenemos que estar acobijados, y los soldados tenemos que acompañarnos. Por eso es que el libro de Eclesiastés decía Salomón que mejor son dos que uno, porque si uno se cae el otro lo levanta. Entonces, le ayuda. Está bien, ¿no? Cerramos de paréntesis, pero recuerde nada más, el enemigo anda como león rugiente. Entonces, ¿por qué caemos en las maquinaciones de él? Porque ignoramos sus maquinaciones, porque desconocemos la forma en que trabaja y porque le damos la oportunidad. ¿Y cuáles son las estrategias que usa el enemigo? Las mismas de siempre, Mili. Sí, las mismas. El engaño es la principal. Sí, la seducción. Sí. ¿Cuál fue el primer, cómo cayó Eva, Mili? Eva también, huyendo ahí a la serpiente y con esa codiciar algo. Ahora, la Biblia no dice que Satanás... que lo muestran ahí en forma de serpiente y todo. Ajá. No dicen que pues Satanás enrolló a Eva y la tenía asfixiada y le dijo, ¿cómo de la muerta la manzana? No, fue una guerra ¿de qué? De conceptos. De argumentos, de fundamentos. Dice, pero ¿cómo? Si es que esto no es así. Le mostró el lado opuesto. Ajá. Y además usó otra estrategia que siempre ha usado, aparte del engaño, que es la mentira, que son primas hermanas, ¿cierto que sí? Y ¿sabes qué fue esa estrategia que usó Satanás ahí? Cuestionó la palabra de Dios y le dijo a Eva, así que Dios te ha dicho esto. Sí, es que me dijo que no podía ni comer ni tocar, que ella inventó Eva porque Dios no le dijo que no podía tocar, le dijo que no comiera. Así que Dios te dijo eso. No, hombre, eso es mentira, no vas a morir. Y entonces, primero cuestionó la palabra de Dios y después le hizo la contraoferta, o sea, le proporcionó una mentira sustituta. Le dijo, no, hombre, si no vas a morir, sino que más bien vas a ser como Dios. Entonces, le hizo una contraoferta, ¿me entiendes? Que es lo mismo que el enemigo usa hoy en día. ¿Cuánta gente no cae en esas estrategias, no? ¿Y para qué vas a la iglesia si Dios está en todas partes, no? O sea... Pero si no seas tan pandereta, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Por qué no vas a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio si Dios es amor? Si Dios es amor. ¿Cierto que sí? Sí. Una mentirita... Que dirían blanca. No hace daño, ¿me entiendes? Entonces, son contraofertas que este sistema, el enemigo, pues, le hace, ¿no? Entonces, la guerra... ¿Y por qué no te vas a tomar una cervecita si eso no hace daño? Sí. En España, para la piel, el vino te ayuda para el colágeno. Todo eso. Entonces, es una guerra de fundamento. Realmente lo que yo creo contra lo que el enemigo... Acuérdate que el enemigo ya sabe cuál es, ¿no? Lo que yo creo contra lo que el enemigo me quiere hacer creer, es una guerra. Y eso es lo que Pablo le llamaba y le decía a Timoteo que peleara la batalla de la fe, la batalla de los fundamentos. Por eso es que en Romanos 12:2, la recomendación también de la palabra es, no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces no se conforme a lo que este sistema le quiere ofrecer, sino que más bien renueve su entendimiento por medio de la palabra para que usted sepa cuál es la voluntad de Dios. Y en Filipenses 4:8 lo que también Pablo recomienda es, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, en eso pensemos. O sea, no nos dejemos llenar la cabeza de fantasías. De fantasías que hoy en día se ven mucho en las iglesias, ¿no? Así es.
una cantidad de contraofertas, un evangelio muy liviano, no hay necesidad de cambiar porque Dios nos ama así. Sí. Todo eso son mentiras del enemigo. Ahora usted dirá, pastor, pero es que eso me lo dijeron en la iglesia. Bueno, pues es que acuérdese que el enemigo está en todos lados, ¿no? O sea, no crea que porque usted va a una iglesia, dándole el beneficio que usted haya una iglesia sanita, ahí hay de todo, ¿no? Entonces, nada más usted tiene que tener la capacidad de identificar y de discernir qué es de Dios y qué no es de Dios, ¿no? Entonces, a veces le seguimos el juego al enemigo creyendo en esas mentiras y él hace él va por lo suyo, ¿no? Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, ¿no? No nos apartemos de la palabra de Dios, ni tampoco le añadimos nada a la palabra de Dios, ni le quite nada a la palabra de Dios. Ni un punto. No haga como Eva, ¿no? Ajá. Entonces, esas son algunas de las estrategias, el engaño, la mentira, pero ¿sabes qué también usa más, Mili? Proverbios 19:27 dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Entonces ahí habla de divagar, ¿no? ¿Qué es divagar? Divagar es cuando uno se aparta del asunto principal. Usted tiene un objetivo principal y usted comienza a quemar mente en otras cosas, ¿no? Entonces las distracciones, ya que tú lo dijiste, esa es una estrategia del enemigo, distraerlo a uno, desenfocarlo en lo que realmente, por eso Pablo decía... En su norte, usted va para acá. Por eso Pablo decía eso que tú acabas de decir, decía, vea, yo he hecho cosas, no he hecho cosas, pero yo no me distraigo, yo lo que ya hice, lo que no hice, yo todo eso lo dejo atrás. La página. Y yo me concentro a lo que está adelante. Así es. Entonces las distracciones son estrategias que el enemigo usa también para hacernos caer en sus maquinaciones. Por eso es que el Señor recomienda, vea, no se distraigan con cosas, busquen primeramente el reino de Dios. Y todo vendrá por después. Todo lo demás vendrá, pero no se distraigan en las añadiduras, porque si usted se distrae en las añadiduras, se va a desenfocar, va a perder el foco, ¿no? Entonces, básicamente es algo que el enemigo usa de cosas también, que nos roban la atención. Pastor, cuando usted dice de las distracciones es porque a veces estamos como cansados, desanimados, tenemos dudas y no sabemos para dónde. Entonces ahí entra una distracción del enemigo. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar la sabiduría del Señor. Pero es una parte que al ser humano le ha costado, pastor. Porque claro, ¿quién no se enferma? ¿Quién no está desanimado? ¿Quién está con dudas, se queja? Y entonces, claro, ahí entra la maquinación del enemigo. Pero ¿sabes cuál es el antídoto de esto de las distracciones? Lo que veíamos en estos días en la iglesia, que Pablo le recomendaba a la misma iglesia de Corinto. Acuérdate, cuando yo digo que Pablo le recomendaba aquí, que Pedro le recomendaba allá, o sea, acuérdate que el Nuevo Testamento fue escrito por discípulos para discípulos. Son consejos que prevalecen a través de los tiempos. Entonces Pablo le decía a la iglesia de Corinto, vea, no se distraigan, todas las cosas no son lícitas, pero no todas nos convienen. Así es. Todas son permitidas, pero no todas nos edifican. Y además hay una versión que dice, todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces no se deje dominar por las distracciones. Así ahorita seguimos con las estrategias del enemigo, ya llevamos algunas, la mentira, el engaño, las distracciones, pero ahorita seguimos. Vamos a los mensajes de aquí de dice Radio Urbano. Josué Artavia, buenas noches, pastores, y a toda la iglesia, Efesios en todo el mundo. Muchas gracias, saludos ahí a tu familia, Josué. Katia y Miguelito están en sintonía, pastor, desde Cartago. Hoy llovió mucho en Cartago, pastor, nosotros veníamos saliendo. Josué Artago, a Dios les bendiga también para ustedes. Aquí en sintonía está Rosita, buenas noches, ella está en San José. Un abrazo, Rosita, que el Señor te bendiga. Está Marisol, que te mejores, Marisol, buenas noches. Dios les bendiga, queridos pastores, bendiciones. Floribé también está desde Cartago, saludos y bendiciones para ti. Esperamos que Kevin haya llegado bien. Erika, hola pastores, que tengan una noche de mucha edificación aquí desde Atillo Centro. Un abrazo, Erika. Marco López, buenas noches, él está en Tres Ríos con su familia. Muchas bendiciones, Marquito. Yané Valencia también está en San José, está allí escuchándonos. Buenas noches, pastores. Yané, un abrazo. Aquí está Cristina Ramos. Me Cristina, suena. Sí, te suena. Ella es mi hermana menor. Un abrazo desde a Colombia, un abrazo. Ella dice, saludos al cuñado y a mi hermana, los quiero mucho. Gracias, Cristinita. Evelyn,
está, buenas noches, pastores y hermanos. Ya va de cumpleaños, Evelyn, un abrazo. Elcita está aquí. Elsa, buenas noches desde Los Ángeles, California, esperando que esta enseñanza sea bien aprovechada por todos nosotros, los oyentes, no cristianos y cristianos. Saludos, pastores. Sonia, está aquí Sonia. Hola, Sonia. ¿Cómo estás? No, te hemos extrañado, Sonia. Bendiciones. Ella está en San José. Marina, ella también está en Atillo Centro. Hola, Marinita, aquí desde Atillo. Un abrazo para ti y tu hermano. Muchas bendiciones. Aquí estamos en el chat de 60651059. Aquí nos están saludando. Un abrazo. Es Jafet, dice que excelente. Jafet, un abrazo a usted. Jonathan, está aquí Jonathan Piedra Figueroa. Él nos está también saludando. Muchas bendiciones, Jonathan. Frank también está aquí. Hola, Frank, que el Señor te bendiga. Hoy todo el día dice que ha llovido y hay mala señal, se ha ido la señal. Andrés Torres, ahí es que no pueden mandar audios, pastor, sino mensajes. Aquí también está Luis. Luis, un abrazo, Luis, que el Señor lo bendiga mucho. Cieneguita se llama, Luis Cieneguita. Aquí también está Carlos Fonseca. ¿Cómo estás? Quisiera que den una oración para la restauración de mi relación con María de la Paz. Se llama María de la Paz Sequeira. Claro que sí, ahí ya el pastor anotó. Aquí también está Francisco Rodríguez. Dice que él está en Tarsis de Mora. Hola, es Puriscal, está escuchando la emisora. Un abrazo a ustedes, bendiciones. Ahora el pastor les va a saludar. Muchas gracias por conectarse. Ahí estamos, pastor. Muchos saludos a todos. Así es. La gente que nos acompaña. También debe estar Cecilia, Elizabeth también allí, Elcita, está Maribella también. Ella también está en Estados Unidos. Bueno, un saludo para todos, un abrazo. Así es. Bueno, estamos hablando de estos temas del enemigo, como tal, que siempre, con los que convivimos todos los días, ¿no? Entonces empezamos hablando de las guerras y todo ese asunto, y que hay, digamos, hay una... ¿A quién, Pile? A Jorgito, que siempre está ahí. Sí, con Jorgito, Jorgito. Que se muerde la lengua por contestarme las preguntas, pero no se puede. Un abrazo, Un abrazo, Jorgito. Entonces estamos hablando de todo esto del enemigo como tal, que, o sea, el Señor nos ha dado todo para que nosotros podamos lidiar con esta guerra que si usted es un verdadero hijo de Dios, todos los días la pelea, ¿no? Todos los días, ¿no? Así es. Entonces, una de las recomendaciones que Pablo le daba a la iglesia era que no ignoráramos las maquinaciones del enemigo. Y sabíamos lo que era una maquinación, ¿no? Es un plan malintencionado, pero a la larga es un plan, ¿no? Y recuerde que todos los planes, un plan secreto. Todos los planes se planean, ¿no? Como diría uno irónicamente, y planear algo pues requiere dedicación y todo eso. Entonces el enemigo hace su tarea, ¿no? Y es más obediente a la palabra donde dice que las guerras se ganan con estrategia. A veces uno no lo hace. Entonces, estamos viendo las estrategias que siempre ha usado, ¿no? O sea, son las mismas de siempre, el engaño, las mentiras, y usted dirá, pastor, y siguen usándolas hoy, lo mismo, el engaño, las mentiras, porque esto es una guerra de conceptos, las distracciones, que era donde íbamos, donde obviamente comienzan a haber cosas que a uno le roban la atención y lo van desenfocando. Ahora con tanta tecnología, pues hay tantas cosas que a uno tienden a distraerlo como tal, ¿no? Entonces no pierda el foco. Recuerde lo que Pablo le decía a la iglesia, acuerde, todo es lícito, ustedes pueden hacer todo, pero tengan presente que no todo los va a edificar, ¿no? O sea, no todo conviene, y no se deje dominar por nada de esas cosas, ¿no? Ahora, otra de las estrategias que usa también, y eso está en Marcos 4:18, cuando está en la parábola del sembrador, que dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, una estrategia del enemigo, ¿sabes cuál es, Mile? Los afanes. Ese afán en el que uno mantiene, ¿no? Y sabes que hay una definición de afán bíblica, porque usted busca en el diccionario del afán y es como la prisa por hacer cosas, pero bíblicamente el afán dice que es mente dividida, ¿no? Es una mente dividida, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí con usted aquí en esta emisora y estoy pensando allá qué mis hijos estarán haciendo, los frijoles, qué estará. Entonces, ¿cómo? Si estás aquí, ¿cómo estás pensando por allá en otra cosa? Exacto, entonces es como la mente dividida. Y una mente dividida, los afanes que producen, bueno,
producen fatiga, apuro, que era lo que le pasaba a Marta. ¿Te acuerdas cuando el Señor llegó a visitarlos? Que María se sentó al lado de él a escucharlo y Marta andaba afanosa. Por quedar bien. Haciendo tantas cosas a la vez, tenía la mente dividida, ¿no? Al punto que se quejó con el Señor y el Señor le dijo, déjate de ser turbada y afanosa, porque María escogió la mejor parte y eso no le será quitado. Entonces los afanes de este mundo, pues a uno lo sacan, tienden a caer en las maquinaciones que el enemigo usa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el antídoto? Porque es bueno que uno ponga digamos, el diagnóstico, pero también el antídoto, ¿no? O sea, hay que lograr entender varias cosas. Primero lo que dice Juan 15:5, que el Señor dice que apartados de Él nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Apartados de Dios no podemos hacer nada, por un lado. Y por otro lado, la recomendación del Señor en Mateo 6, ¿no? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, no se descuide, no se afane, cada día tiene su propio afán. Pastor, pero es que hay un dicho que dice que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bueno, pues yo te aconsejaría más bien que asegúrese de hacer hoy lo que tiene que hacer hoy y mañana usted podrá hacerlo de mañana, ¿no? Pero hay gente que no ha terminado de hacer las cosas de hoy, como decía Milena ahorita, ya estás pensando qué voy a hacer mañana, ¿no? ¿Qué voy a hacer mañana de desayuno? Sí. Mire, todavía no hemos cenado. Sí, no me acuerde. Válgase indirectas. No me acuerde. Entonces, los afanes de este mundo es algo. Ahora, otra estrategia que usa el enemigo también es el desánimo, Mili. Sí, eso es lo que decía. Que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿te acuerdas? En Números... Mira lo que dice. Creía que iba a ser fácil, había que esforzarse, por eso fue que se desanimaron. Número 21:4 dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y mira lo delicado que es cuando un pueblo se desanima. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces imagínate un pueblo que había visto el poder de Dios para sacarlos de esa esclavitud, las 10 plagas, abrió el mar en 2 y seguían quejándose. Y el maná. Seguían quejándose. Entonces, ahora aprovecho este pasaje o esto que leí, que las señales y los prodigios de Dios nunca han sido algo que le haya servido para que la gente crea, ¿no? Sí. La gente entre más señales ve, mire, más rebelde es. Más incrédulos. Entonces el desánimo es una estrategia que el enemigo siempre usa. ¿Por qué? Porque un cristiano desanimado, al igual que este pueblo de Israel, se desanimó en el desierto y ¿sabes qué querían hacer? Sí, regresar allá donde estaban en la esclavitud. Volver atrás a la esclavitud. Entonces un cristiano desanimado siempre estará pensando en volver atrás, en decir, pues es que yo antes de ser cristiano no me iba tan mal. Sí, me iba bien. Me salían mal negocios, ahora no me sale nada. ¿Me entiende? Y no es que a usted las cosas le salgan mal, lo que pasa es que Dios le ha cambiado el corazón y ahora usted tiene un corazón de carne, un corazón sensible a las cosas, a valorar mal las cosas. Antes posiblemente uno no valoraba a la familia, ni el trabajo, nada, ¿no? Ni a los amigos. Entonces recuerde, eso es una estrategia que el enemigo siempre ha usado, el desánimo, porque cuando uno está desanimado siempre quiere volver atrás, que es lo que el enemigo quiere, ¿no? ¿Y cómo logra el enemigo desanimarlo a uno? Pues principalmente por medio de conflictos, ¿no? O sea, las peleas, los chismes, las decepciones, las falsas expectativas, las malas actitudes, los malos testimonios. Bueno, divisiones con los familiares. La lista es larga, ¿no? Sí. La lista es larga, ¿no? Ahora, ¿cuál es el antídoto para eso? Qué bueno. Bueno, hay antídotos. Lo que dice la palabra es, por ejemplo, Pablo le decía a Timoteo, le decía, hombre, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el antídoto para el desánimo, ¿sabe cuál es? Sí. Que deje de ser cobarde, o sea, no sea cobarde porque Dios no le da un espíritu de cobardía, ¿no? No permita que una crítica lo desanime, una duda, una queja, una mala experiencia con alguien. Exacto, una mala actitud de alguien. Un fracaso, mire, ni siquiera es algo que a uno lo debería desanimar. Sí, un divorcio. Acuérdate que un fracaso, una persona fracasada no es aquella que sufre un fracaso o aquella que algo no le sale bien. Sí. Una persona fracasada es la que cae y no se levanta. Sí. Pero en la medida en que usted se levante de los golpes, usted no es fracasado. Es que lo que pasa, pastor, un adulterio, ¿cómo duele, pastor? En una familia. Pero no es tampoco para dejar todo tirado, ¿no? ¿Cuánta gente no cae en un adulterio y termina su relación con Dios y vuelven y caen en lo más profundo? Yo entiendo, ahora usted dirá, pastor, es que usted no entiende lo que se siente. Claro, una traición, una decepción, un dolor. Es algo que duele.
pero no es para que usted se tire al abandono, más bien aproveche lo que el Señor, lo que dice el Señor. No te ha dado un espíritu de cobardía. Y la recomendación, porque la palabra lo tiene todo, la recomendación, ¿sabe cuál es? Vean, dice en Hebreos 12:1, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acuérdate que es una carrera, ¿no? Así es. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Entonces, la recomendación aquí es, por más grave, por más doloroso que sea lo que estemos pasando, si usted está agarradito del Señor, usted tiene una relación con el Señor, eso es parte de su formación. Entonces lo que dice Pablo es: despójese, quítese esos pesos y siga adelante en esta carrera que nos queda, porque es una carrera larga, ¿no? Y sí va a haber dolor, va a haber duelo, claro, es seguir adelante. Que no, mire. Sí, exacto, tenemos mundo, sentimientos, emociones. En el mundo tendremos aflicción. Sí. Y mira que hay una estrategia, una última que quería mencionar aquí, del enemigo, y es hacernos pelear las batallas en el terreno de él, como inconversos, y no como hijos de Dios, ¿no? Porque acuérdate que uno tiene la posibilidad de pelear, esto es una guerra espiritual, y uno puede pelearlas ya sea con las armas nuestras, las que se supone que usted y yo que somos cristianos manejamos, o hay gente que cae en el error de pelear en el terreno del enemigo con las armas de él. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el enemigo quiere vernos peleando nuestras guerras en medio de ¿qué? En medio de pleitos, de chismes, de rencillas. Y mira que aquí hay una analogía muy bonita que la voy a decir en un minuto. ¿Te acuerdas que la dijimos en la iglesia? De las águilas. El águila es fuerte. El águila es fuerte. ¿Tú la quieres contar? Es su terreno, ¿no? El águila es fuerte en las alturas, ¿cierto? Así. Sí, las serpientes son fuertes en la tierra. Entonces, cuando un águila agarra una serpiente, no se pone a pelear con ella en la tierra porque va a perder. Como las gallinitas, ¿no? Porque no es fuerte ahí. Entonces, ¿qué hace la serpiente? Se la lleva. Se la lleva a las alturas donde el águila es fuerte. Y cuando la serpiente, a medida que el águila la va subiendo más, ya pierde sus fuerzas y ya es presa fácil. Entonces ahí ya dice la serpiente, dice: no, hombre, aquí ya está lista. Entonces, ¿qué hace la serpiente? ¿Qué hace el águila, perdón? Llevar a la serpiente al terreno donde ella domina. Fuerte, ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Pelear nuestras batallas en nuestro terreno, con nuestras armas. ¿Qué es lo que nos ha dado el Señor? Mansedumbre, templanza, dominio propio, paciencia, amor, misericordia, todas esas cosas, ¿me entiende? Pero el enemigo más bien quiere vernos peleando en el otro lado, en el campo de él, ¿no? Chismes, humillaciones, amenazas, orgullo. Enredándonos. Ahora, usted a alguien que no es de Dios le habla a usted de mansedumbre, templanza y dice: no, hombre, eso es locura. No entiende. ¿Me entiende? Entonces, vea, ya para cerrar esto que estamos hablando, que me parece muy interesante el asunto, yo espero que usted lo haya disfrutado así como nosotros lo disfrutamos aquí en cabina. Así es. Hay una recomendación clave que Pablo le daba a Timoteo, ¿no? La gente que es de la iglesia sabe que a mí me gusta mucho utilizar el ejemplo de Pablo a Timoteo porque son consejos prácticos. Sí. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo le decía, pelea la buena batalla de la fe. Sí. Entonces, cuando le dice la buena batalla de la fe, quiere decir que hay una mala. Que no todas las batallas son buenas. Entonces, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Escoja sus batallas, sea selectivos, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos vencer las maquinaciones de Satanás? Con el arma más tremenda que tenemos nosotros, que es la palabra, ¿no? De Dios. Pero para que es una responsabilidad suya y mía que aprendamos a usarla, que meditemos en ella, que la escudriñemos, que la conozcamos, ¿no? Que tengamos armonía. Josué 1:8, mire, dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ni de día ni de noche. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y hay una máxima que dice ahí: usted quiere que resistir al diablo y que el enemigo huya, dice la palabra: someteos pues a Dios. Resistir al diablo y él huirá. Hasta ahí está bien. Sí. ¿Cierto que sí? Sí. Someteos pues a Dios. La gente lo que pasa es que quiere que el diablo huya, así solito. Ay, yo quiero que el enemigo huya. No, usted, para que el enemigo huya, usted tiene que resistirlo. Es decir, pelear la batalla. Y usted lo va a poder resistir en la medida en que usted se someta a Dios. Y ese someterse a Dios implica tantas cosas que, obediencia, que es lo que a veces la gente no. Entrar en relación. Entonces recuerde nada más, no olvide cuál es, el enemigo es peligroso, no ignore las maquinaciones del enemigo, pero tenga presente que el principal enemigo y el más peligroso es nuestra vieja naturaleza. ¿Y sabes por qué es el más peligroso, Mili? En cualquier momento porque está dentro de nosotros. Sí, en cualquier momento se levanta. Porque el enemigo externo usted lo ve, ¿no?
El enemigo externo usted lo ve y usted da señales, pero cuando el enemigo está dentro de nosotros, como es nuestra vieja naturaleza, entonces tenga cuidado porque ese es el peor enemigo que cada día tenemos. ¿Y cuál es la mejor estrategia para ese enemigo que tenemos ahí adentro? Efesios 4:22 dice, despójate de tu vieja naturaleza porque está viciada y no te sirve para nada, ¿no? Despójate de esa vieja naturaleza. Entonces, Salmo 18 es, persiga a su enemigo, identifícalo, persígalo y no vuelva hasta que lo haya destruido. Destruido, acabado. Y algo que le puede ayudar a usted y a nosotros, ¿sabe qué es? Mire también. Sí. Constantemente, estamos en guerra, así como estamos en guerra constante, constantemente tenemos que estarnos chequeando, examinando. Exacto. Entonces, por eso el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Bueno, se nos fue el tiempo. Yo espero que usted haya entendido todo esto de las maquinaciones del enemigo. No ignore las maquinaciones, el enemigo tiene lo suyo. Sí, pero ¿sabe cuál es la mejor noticia? Que nosotros también tenemos lo nuestro, porque el Señor nos lo ha dado y Él ya venció. Y si usted es del Señor, Él lo hace copartícipe de esa victoria. Es su naturaleza. Bueno, vamos a orar, mire, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y las personas que quieran, obviamente ya han entendido la necesidad de que usted identifique el enemigo, pero principalmente que usted lidie con el enemigo más peligroso, que es su vieja naturaleza, ¿no? Si hubiera alguna persona que nos haya escuchado hoy, que usted entendió que primero usted se cree vencedor cuando usted nunca pelea una batalla, ¿no? Usted no puede pelear batallas si usted no sabe que estamos en guerra, ¿no? Y no ha identificado al enemigo. Y usted anda ahí más bien quedándole bien al uno y al otro. Dice la palabra que nadie puede servir a dos señores porque va a llegar un momento en que va a odiar a uno y va a amar al otro. ¿Me entiende? Entonces, deje de estar divagando entre dos pensamientos. Si usted cree que Dios es Dios, sígalo a Él, pero si usted cree que es Baal, como decía, o Satanás y sus demonios de este mundo y todo eso, pues entonces métase allá, pero decídase, tiene que estar en uno de los dos lados. La recomendación es, métase al lado del Señor para que usted pueda asegurar una eternidad con Él y usted pueda disfrutar de las mieles del Evangelio aquí en vida, ¿no? Si es el caso suyo, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra y hoy entendí, Señor, que realmente no estoy en el bando tuyo, Señor. Hoy lo entendí, porque las características de cómo funciona el enemigo, me identifico más con ellas que con las tuyas, Señor, pero no más, Señor. Hoy, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu puedan ir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, y yo sé que si te busco, te encuentro, y cuando te encuentre te voy a conocer, y en el momento que te conozca te voy a amar, y en respuesta a ese amor tan tremenda te voy a servir, Señor, y voy a hacer lo que tú anhelas de mí, que sea un adorador en espíritu y en verdad. Bendigo yo el momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y también quería hacer una mención por Carlos Fonseca y María de la Paz, que están ahí en ese proceso de restauración de la relación. Nada más decirles a ustedes, tienen que meterse los dos en las manitos del Señor. Si no hacen cada uno en lo individual, ponerse en las manos de Dios, vuelvan a amistad con Él, para que primero busquen una restauración personal y después como pareja puedan restaurarse. Pero recuerden, un consejo, no hay restauración en medio del pecado. Entonces, primero asegúrense de estar en paz con el Señor, pídanle perdón, nazcan de nuevo, y la oración para ustedes no hay una oración mejor ahorita que ese consejo, ¿no? Y ustedes van a ver, busquen primeramente el reino de Dios, y la reconciliación de ustedes como pareja va a ser una añadidura que va a venir como resultado de ese buscar primeramente las cosas de Dios. Así es. Bueno, se nos fue el tiempo, Mili. Así es, pastor. Buenas noches a todos y un abrazo a la distancia, que esta semana sea de mucha bendición. Saludos allá a Colombia y a cada uno de los que hacen parte de Efesios 4:23 Cartago. Un abrazo a la distancia. Bueno, próximo domingo, si el Señor lo permite, 8 de la noche, 105.9 la FM Radio Urbano, la emisora que bendice no solamente a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Buenas noches. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106. Estás escuchando Urbano 106.